que existen en la Asamblea, o va a una comisión especial que se cree. ¿Y cuál es la función de esa comisión en cuanto a ese instrumento jurídico? Ver que haya una consulta pública para estimar los costos y los beneficios y que se justifique la existencia de ese instrumento legislativo. Entonces, una vez que se ha consultado, y por eso la palabra consultado está entre comillas, porque es un proceso que ha dejado de hacerse, y de acuerdo a nuestra Constitución, toda consulta debe llevar su análisis económico, que no se hace. Una vez que esa ley es consultada a través de las comisiones, debe devolverse a la plenaria del Parlamento, a la plenaria de diputados, y ser discutido artículo por artículo y aprobado por mayoría simple o 3/4 partes, dependiendo si es ley orgánica o es ley ordinaria. Y una vez aprobado artículo por artículo, pasa a el Ejecutivo para darle el ejecute y ser publicada en Gaceta Oficial y constituirse en ley de la República. Eso es lo que dice nuestros artículos 203 y 214 de cómo deben formarse las leyes. Cabe recordar acá que las leyes son contratos, son acuerdos que generan unos límites, unos deberes, y por tanto deben ser transparentes, generales, eficientes, abstractas, que no resolver problemas en particular, sino generar las condiciones para que los problemas no se presenten, y por eso la importancia de involucrarse en este proceso de producción de leyes o ser vigilantes de que no empiecen a generarse leyes y leyes y leyes que al final lo que hacen es distorsionar toda la posibilidad que tengamos nosotros de hacer negocios o toda la protección que podamos tener como consumidores. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Lo que vemos en el cuadro 2 y 3. Ese proceso que está previsto en nuestra Constitución ha sido dejado de lado y se está legislando por vía de Ejecutivo Nacional y por vía de habilitantes. ¿Y qué son las leyes habilitantes? Las leyes habilitantes son facultades legislativas que de manera recurrente se han venido dando al Ejecutivo Nacional. Y ese Ejecutivo Nacional, sobre la base de esas facultades, ha emitido decretos leyes que terminan saltándose el paso que les decía anteriormente establecido en nuestra Constitución. Y también se ha venido legislando o cambiando toda la estructura jurídica de nuestro país a través de interpretaciones y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que de manera relevante, recuerdo una que tiene que ver con el tema del derecho a la protesta, que a través de una sentencia de interpretación de la ley orgánica del sufragio, fue modificada. Entonces, esa es una evidencia entre tantas de cómo a través del Tribunal Supremo de Justicia se ha venido modificando nuestra estructura jurídica, lesionando lo que se llama la seguridad jurídica con la cual nosotros podemos estar tomando decisiones. Y esto es más o menos los resultados que hemos tenido de estas leyes habilitantes. O sea, hemos tenido 5 leyes habilitantes en menos de 15 años. En la primera ley habilitante se aprobaron con 6 meses de habilitación 50 decretos leyes. En la segunda ley, con 12 meses de habilitación, se aprobaron 51 decretos leyes. En la tercera, que duró 18 meses y fue en el año 2007, fueron aprobados 63 instrumentos jurídicos. Luego, en la cuarta, que tuvo también una vigencia de 18 meses, se aprobaron 54 decretos leyes, y en la penúltima fueron aprobados también 54 decretos leyes. Hay por ahí un número que llega, que es a 56, 54, yo me leí cada una de las gacetas y conseguí que eran 54 y por eso me quedé con eso. Y fíjense ustedes la evidencia
de que efectivamente esa consulta se hace muy poco, que es que en la primera ley habilitante 49 de los decretos leyes fueron publicados en sumario del último día de habilitación. En la del 2007, 26 de las 63 decretos leyes fueron igualmente publicadas en el último día de habilitación. Luego, en el 2010, fueron 14 publicadas en sumario de la Gaceta igual del último día de habilitación, del 15 de junio de 2012, y en la penúltima ley habilitante fueron anunciadas. Nosotros no tuvimos la oportunidad de haber visto en la Gaceta Oficial Ordinaria de ese último día de habilitación el sumario, como había pasado anteriormente, de esas gacetas extraordinarias que creaban cada una de esas nuevas leyes, sino que fueron anunciadas y fueron publicadas a cuenta gota posterior a esa fecha. Profesores de Derecho dicen que eso ya les da a esos instrumentos legislativos vicios de ilegalidad. ¿Por qué? Porque no fueron conocidos en el tiempo, en el momento en el cual tocaba conocerse. Pero, ¿cuál ha sido el resultado de estas más o menos 272 leyes que se han dictado vía leyes habilitantes? Primero, que se ha vaciado de su función legislativa al ente natural, que es a la Asamblea Nacional, que se ha saltado todo el procedimiento que establece nuestra Constitución y que al final y al cabo estas leyes han sido leyes aprobadas de manera inconsulta, han sido leyes que presentan muchísimas fallas en técnica legislativa, han construido un tinglado legislativo que ha resultado, y así por lo menos en la Cámara ayer nos los comentaba, y así los expresan los diferentes sectores, tanto empresariales como de consumidores, y estas leyes han hecho énfasis en la planificación centralizada. Y en ningún país del mundo la planificación centralizada ha demostrado ser un sistema que genere mayores riquezas. O sea, nosotros podemos planificar desde la individualidad y desde la individualidad nos insertamos en el contexto social con nuestros límites y con nuestros derechos y nuestros deberes, y allí tomamos decisión, pero es que desde nuestras particularidades. Cuando esta planificación se hace de manera centralizada, se pierde la posibilidad de evaluar toda la información que nosotros como individuos podemos evaluar para tomar las mejores decisiones. Entonces, eso es importante de considerar cuando nosotros vemos el tinglado jurídico en el cual estamos inmersos en este momento en nuestro país. ¿Qué pasa con esta última exposición, ley habilitante del año, de la exposición de motivos de la ley habilitante del año 2014? La exposición de motivos de esa ley habilitante nos señalaba que eran dos aspectos principales por los cuales se quería que se otorgara esa facultad especial al legislativo. Una de ellas era velar por la estabilidad monetaria y de precios y por la seguridad y la soberanía alimentaria. Cuando nosotros vemos de retrospectiva esta presunción, esta premisa, lo que sirvió fue como para darles un cheque en blanco en donde por allí pudo haber salido, salieron una cantidad de leyes que esa justificación de la guerra habilitante terminaba siendo parte del tema de la neolengua y de aquella costumbre de los gobiernos de deslastrarse de sus responsabilidades en el proceso de lo que sucede dentro de los países. Y la segunda razón que se exponía para justificar la existencia de esa ley habilitante era el tema de la corrupción. Vamos a ver, María, al final
terminaron aprobándose, como señalé, 54 leyes en total. Nosotros hicimos un ejercicio y en este ejercicio las dividimos como en 9 grandes grupos y es lo que yo les voy a ir hablando más o menos de cada una de ellas. Estos 9 grupos son la parte de espacios marinos y agro, tecnología y cultura, la estructura e institucionalidad del Estado, la parte financiera, unas leyes dedicadas especialmente al tema de la intervención de la economía, otras que van por el área laboral, las tributarias, la de turismo y la de seguridad y defensa. O sea, son 9 grandes áreas